minutos. Puede empezar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación al taller Mario Alzamora Valdés, un recordado maestro sanmarquino y connotado procesalista. También doy mi grato saludo a la profesora María Elena Guerra, al doctor Carlos Soto, que de manera brillante nos ha estado comentando mucho de los aportes del arbitraje, y también a la doctora Roxana Jiménez. Voy a comentar dentro del tiempo que se me ha asignado ideas, comentarios respecto a la función arbitral y su vinculación con la realidad, para lo cual solo quisiera comentar que la realidad en el arbitraje no es algo nuevo, ¿no? Recordemos que quienes de alguna forma también nos dedicamos a la práctica del arbitraje y ejercemos la práctica en los fueros judiciales, podemos dar fe de este camino que ha tenido el derecho procesal en general, empezando desde el derecho procesal, laboral y el derecho penal, que en los últimos años nos vienen dando bastantes técnicas respecto a la oralidad, lo cual tampoco implica que el arbitraje se ha quedado detrás, ¿no? Las técnicas de litigación oral datan de bastante tiempo anterior en el arbitraje. Vamos a comentar de forma breve cuáles son los principios esenciales dentro de la función arbitral. Siempre debemos de recordar que el árbitro viene a ser esta persona natural, con capacidad de goce y de ejercicio, que va a mantener esta función desde que acepta este encargo, ya sea designado como árbitro de parte o designado como presidente o árbitro único, bien por los árbitros, por las partes o por cierta entidad nominadora, ¿no? Va a tener que aceptar este encargo que implica la confianza depositado por las partes o por la entidad a fin de que él pueda ejercer una función arbitral, jurisdiccional. Esta función tiene que ser realizada en base a dos principios esenciales: la imparcialidad y la independencia. Desde el momento que los árbitros aceptan este encargo, estos principios tienen que ser ejercidos de manera leal, de manera amplia, desde que acepte el encargo hasta que emite el laudo. Entonces, debemos entender siempre estos dos principios esenciales dentro de la función arbitral. Asimismo, es importante mencionar que la función arbitral es personalísima, intuitu personae. El árbitro no podría delegar esta función a otras personas, a un asistente, o simplemente dejar de arbitrar. Y con eso me refiero que en todo momento la obligación del árbitro es la de arbitrar, es la de proponer proyectos de resolución, de órdenes procesales, quizás de no siempre mantener la misma pauta que sus colegas, ¿no? Es importante que participe de las audiencias, que contesten los correos. Entonces, esta función de arbitrar es amplia, ¿no? Que la persona que ha sido designada la pueda ejercer de manera constante. Asimismo, recordemos que la competencia del árbitro o del tribunal van a ser en principio del convenio arbitral suscrito por las partes, y más adelante esta competencia se va a replicar conforme a las materias controvertidas y a los puntos controvertidos. Y este competence tiene que ser también ejercido de manera amplia, pero a la vez también de manera prudente por parte del colegiado. Asimismo, recordemos que la función arbitral es retribuida, ¿no? Existe una función que implica el pago de un honorario. Dependerá mucho si estamos frente a un arbitraje ad hoc institucional respecto a los montos pagados por honorarios, y a su vez también implica que los árbitros puedan realizar esta función en base a la buena fe para arbitrar, buena fe para de oficio revelar ciertas situaciones, buena fe para que también las partes tengan siempre esta tranquilidad de que el proceso siempre está encaminado en torno al debido proceso. Con lo cual, ¿no? Tenemos la primera pregunta: la importancia de la oralidad en los litigios arbitrales. En este tema voy a coincidir con el doctor Carlos Soto en mencionar que
el arbitraje está peldaños superiores a los litigios civiles respecto a la oralidad. Y voy a comentar algunos momentos donde la oralidad va a ser un punto vital en los procesos arbitrales, un punto vital para que el tribunal capte la atención del caso, para que los abogados puedan expresar su máxima destreza en el convencimiento, ¿no?, del tribunal, para que el testigo y las partes también tengan una presencia esencial. Bueno, en principio vamos a comentar que en la audiencia de ilustración, que vendría a ser este primer momento que las partes van a dar un alcance general al tribunal sobre el caso, es importante estas técnicas de oralidad. Este primer contacto, esta primera presentación del caso va a ser muy importante porque vamos a poder graficar al tribunal de los puntos más importantes de la demanda, de los medios probatorios. Se dice siempre que este primer contacto con el tribunal podría marcar en adelante cierta pauta. Pasando a esta audiencia de ilustración, otro momento esencial viene a ser la audiencia de declaración de testigos o testimonial, para lo cual los abogados tienen que necesariamente tomarse mucho tiempo en la preparación de los testigos, dado que en algunas oportunidades podrían tener tribunales, y lo voy a decir con la palabra mucho más técnica, ¿no?, que van a ser agresivos en el sentido de poder preguntar y poder absolver todas las dudas que puedan tener respecto a la testimonial. Y eso implica que los abogados defensores, tanto de quien presenta el testigo y quien se encuentre de la contraparte, puedan ensayar muchos escenarios. En realidad una testimonial no podría ser tan sencillo, ¿no?, porque si bien uno lo presenta de parte, pero esta testimonial va a persistir en que ante la duda de los árbitros y de la contraparte, la testimonial pueda ser desacreditada o quizás pueda irse por otro tema probatorio que no le pueda implicar una ventaja que lo propuso. Es por eso que es esencial que las audiencias testimoniales, y acá está la responsabilidad de los abogados, puedan ensayar durante mucho tiempo los diferentes escenarios que podían suscitarse. Otra audiencia muy importante que no necesariamente se va a realizar, pues, valga la redundancia, en ambientes o en las oficinas de los centros de arbitraje, vienen a ser las inspecciones oculares. Supongamos que nos encontramos en un arbitraje de obra donde una de las partes ha requerido que este medio probatorio sea el apersonamiento del tribunal y de las partes al lugar donde se encuentra la misma obra. Entonces, ante eso también es muy importante que la parte que propone esta prueba primero tenga los recursos económicos para el traslado del árbitro, de las partes, el transporte, y a su vez también que mantenga una guía para que al momento que el tribunal transita por la obra, puedan tener en estas 2, 3 horas, dependerá mucho de la complejidad del caso, la mayor información, y que esta guía, como un guía turístico, sea de una importancia relevante para que el tribunal pueda entender la complejidad del caso. Y acá también necesariamente, ¿no?, si bien es una inspección ocular, pero no se deja de lado la destreza que tengan los abogados de ambas partes para, de alguna forma, persuadir al tribunal que observe o deje de observar ciertos temas que se encuentren dentro de una obra. Entonces, acá también es importante tener técnicas y ensayos previos. Otro tema muy importante viene a ser la prueba pericial. De esto se ha debatido mucho en el Perú y en el extranjero. Hay peritos, expertos en temas de tecnología, de patentes, marcas, en temas de ingeniería, de economía, y en lo que también se refiere a expertos en derecho peruano, americano, en derecho chino, por llamarlo de una forma, que tienen un elevado conocimiento de esta materia. Y también es esencial que los peritos tengan una gran preparación respecto a poder, primero,
que su informe pericial sea valorado de manera amplia, que el perito proteja su pericia, pero a su vez también estar bastante pendiente de las preguntas y los golpes que pueda venir de la contraparte, porque la pericia, si no está bien encaminada respecto a la oralidad, fácilmente podría ser desprestigiada. Con lo cual, al quedar este perito desprestigiado con diversas preguntas del tribunal o de las partes, quien haya propuesto la pericia pierde, ¿no?, esta importante oportunidad que la pericia presentada sea valorada de manera concreta. En pocas palabras, puede hacer que la pericia, bajo el documento presentado, se encuentre, ¿no?, con conclusiones, con una metodología muy importante, pero por un error de pronto en el análisis de los números, de las pruebas, o simplemente por no haber preparado bien un perito para este escenario complicado de esta audiencia, quizás esta pericia no podría tener el mismo impacto al tener una pericia oralizada de una manera correcta y adecuada. Aquí tenemos algunas imágenes que de manera breve se nos ocurre algunos comentarios, ¿no? De pronto tenemos en la primera donde un testigo se encuentra acusado por los árbitros al tener N preguntas y simplemente no se preparó a ese testigo, porque eventualmente los árbitros podrían hacer una pregunta, podrían hacer 10 preguntas, o de pronto la testimonial genera dudas. Entonces, ante este bombardeo de tantas preguntas que pueda tener un testigo, es bueno que el abogado defensor también proteja al testigo y pueda persuadir al tribunal para encaminar estas preguntas. Y estas técnicas únicamente las vamos a lograr con el conocimiento, ¿no?, del caso previo. Acá tenemos una siguiente imagen donde también la testigo, que ha sido, por llamarlo de una manera gráfica, por favor, no lo digo porque necesariamente ves así, atacada con diversas preguntas del tribunal, de la contraparte, pierde la seguridad que debería mantener, porque un testigo bien preparado, que tiene la información real, veraz, la cual va a ser declarada, como podría ser la testimonial de un supervisor de obra, de un gerente de finanzas, o quizás de ciertas personas vinculadas a la ejecución de un contrato, pero al no estar familiarizada con tribunales, al no tener el conocimiento legal o no tener avisorado cuál va a ser el escenario, lo que va a pasar es que nuestro testigo va a mantener esta situación de sentirse inferior y que todo este temor lo va a llevar a que pueda ingresar a este estado. Qué diferente es, tenemos aquí en la otra imagen, cuando de pronto el testigo ha sido preparado, tiene una amplia seguridad y el mensaje que va a brindar al tribunal es totalmente distinto. Entonces, es importante proteger, sobre todo en la etapa de preparación a los testigos, verificar que los peritos también tengan facilidades para oralizar los argumentos y de esta forma lograr, ¿no?, que esta prueba pueda ser considerada de manera documental y de manera oral y de manera más completa. Entonces, ¿cuáles podrían ser los puntos importantes a considerar en la oralidad? Primero, es importante verificar que las audiencias podrían ser cortas o podrían ser largas, desde tips tan sencillos como controlar los tiempos, ¿no? Si de pronto verifico que se está brindando 3 minutos para que respondan las preguntas y a mi contraparte les está brindando 5 minutos, aunque parezca estos temas un poco descabellados, pero es importante que alguien de mi equipo controle los tiempos, porque algunas personas en menor tiempo pueden dar más ideas y quizás en mayores minutos estas ideas se podrían estar contradiciendo. Aquí es importante también, por un lado, que los abogados puedan en las audiencias proteger el debido proceso, ¿no? Y me pongo en un supuesto negado que es poco probable, ¿no?, pero quizás podría pasar que de pronto un tribunal bombardee de preguntas
a una de las partes y a la contraparte solo le pregunta una pregunta a comparación de 10 preguntas. Entonces, en este tema, los abogados deben tener un tino muy importante para que esta equidad de preguntas también pueda ser respetada en la audiencia. Tengamos en cuenta que sobre todo en las audiencias presenciales, ¿no? A mí me sucedió en algunas oportunidades que ciertas personas tan comprometidas con el caso y que no son o ingenieros o abogados, puedan también hasta ingresar en momentos de pánico escénico. De pronto una persona puede ingresar en momentos de no querer hablar nada, de un llanto o de cierto enfado. Entonces tenemos que estar preparados para estos momentos donde los testigos o los peritos, porque finalmente todos son personas, tenemos emociones que pueden ser muy amplias, ¿no? Y en ciertos procesos esto podría ser muy complejo. Bien, por otro lado, como les estaba comentando, es esencial que los abogados custodien el derecho de defensa y de igualdad en las audiencias, ¿no? Si bien la oralidad es un estándar muy importante, pero sin embargo, como les puse el ejemplo anterior, es importante proteger a las partes, tener estas pautas. Como lo estuve comentando con antelación, creo que la declaración testimonial y las declaraciones periciales van a representar un punto de quiebre en los procesos arbitrales, ¿no? Si de pronto los testigos dejan dudas, nos presentan ambigüedades, no se encuentran debidamente preparados, el criterio que va a tener el tribunal ya podría estar tomando forma ante una mala declaración de una de las partes. Y por otro lado, y acá un poco me voy a detener, ¿no? Es importante que al momento que la defensa, los abogados o quienes estemos gestionando los procesos arbitrales, tengamos bastante diligencia en la contratación de los peritos. ¿Qué pasaría si tengo un informe pericial desde el punto de vista técnico y legal muy completo, con una metodología bastante cauta, precisa, y las conclusiones no guardan este estándar? En algunas audiencias es fácilmente para la otra parte dedicarse a desacreditar al perito. Y con eso, ¿no? El buen trabajo que se pudo haber logrado en la pericia documentaria podría estar desacreditada porque simplemente el perito no tuvo la forma, no tuvo la oralidad, no tuvo la capacidad de persuadir o defender su pericia frente al tribunal y frente a la contraparte, ¿no? Con lo cual la contraparte simplemente va a invertir sus tiempos y sus herramientas en desacreditar la pericia presentada. Aquí les voy a presentar un esquema súper sencillo de cómo se podría presentar un caso ante un tribunal arbitral, ¿no? Primero, una introducción corta de quiénes son las partes, definir la controversia. Claro que esto es mucho más sencillo cuando son dos partes y tienes de pronto dos o tres pretensiones, pero igual es importante siempre ensayar que al inicio del discurso se identifique quiénes son las partes, de qué trata el caso y cuáles son las controversias. Luego de eso, relatar puede ser en una línea de tiempo, con esquemas, con gráficos, los hechos más importantes. Si estuviéramos frente a una pretensión de daños y perjuicios, tendríamos que señalar cuáles han sido las fechas, momentos donde los daños han sido surgidos, o las personas o funcionarios que han estado participando, ¿no?, en esta negociación y ejecución. Luego de eso, tenemos, y me enfoco si estamos frente a un proceso por daños y perjuicios, pues tenemos que enfocar al momento más importante, que es explicar de cuándo se generó el daño, ¿no? Igualmente con el medio de pruebas, con los nombres. Luego de eso, cuál fue la consecuencia que me generó este daño, y finalizar requiriendo de manera resumida al tribunal
arbitral, ¿no? ¿En qué consisten mis pretensiones? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? Acreditando el daño. Este esquema es muy importante, dado de que, como ya lo comentó el doctor Carlos Soto, ¿no? Los árbitros son humanos, su capacidad de atención no va a ser la misma durante la primera hora y la cuarta hora, y en muchas oportunidades tener un esquema de cómo presentar la demanda, cómo concluirla, ya sea en las audiencias de ilustración, informes finales, o tener un esquema tanto para las audiencias testimoniales o periciales, va a ser un tema muy importante que nos va a ayudar. Entonces, ¿cuáles serían estos consejos para poder tener una adecuada gestión de los procesos arbitrales? En principio, estudiar el caso, conocer los medios probatorios, las partes, tener una ayuda memoria, tener un esquema. Segundo, para cualquiera de las audiencias, tener un relato breve de la historia. Para la audiencia de informes finales, para las audiencias periciales o testimoniales. Ensayar por los abogados, con los testigos, con los peritos, ¿no? Los tiempos y los esquemas, y ubicarnos en diferentes escenarios. Escenarios, estamos frente a un arbitraje virtual, ¿qué sucede si se fue la señal? ¿Qué sucede si la contraparte ingresa a un estado emocional complicado? Dígase ira, llanto. Las pausas que se debe de tener al momento de las oralizaciones, las ideas fuerzas que se debe de dejar siempre en cada audiencia al tribunal para que vayan captando los puntos más importantes sobre el sustento de nuestras pretensiones, ¿no? Y por otro lado, y acá me refiero sobre todo en las audiencias físicas o presenciales, el contacto visual. Qué importante es que el abogado, el perito, el testigo, mire a los árbitros. Eso es muy importante. Y eventualmente también las partes nos podemos dar cuenta cuando los árbitros no nos están escuchando, ¿no? En algunos veces que uno también se acerca al Poder Judicial en ciertas audiencias, también uno puede darse cuenta cuando el vocal o el fiscal no nos escucha. Y es importante que el árbitro y las partes mantengan este contacto visual. Bueno, las ideas finales. Consideramos que la oralidad no es novedoso en la práctica arbitral, es una fortaleza a comparación de litigios patrimoniales, judiciales. El arbitraje creo que lo ha superado enormemente. Las audiencias periciales, testimoniales, no tienen nada que estar envidiando a las audiencias laborales o penales. Considero que se ha llegado a un alto grado de destreza legal, el cual tampoco no implica que se llegó a la cúspide, ¿no? Hay que seguir mejorando en estas técnicas. Por otro lado, considero que la oralidad en los procesos arbitrales está enfrentando retos y también tenemos balances, ¿no? Entre los retos está en torno a las audiencias virtuales. Se está tornando muy complicado desde el mismo hecho que los árbitros, creo que la mayoría o quizás algunos no tengan contacto con sus expedientes físicos, y el hecho de estar compartiendo la computadora y repasando las pruebas torna un poco más complicado las audiencias, ¿no? Porque el hecho de que no tengas el contacto con el expediente ya resulta un tema complicado. Pero por otro lado hay que adaptarnos, por lo menos hasta el próximo año las audiencias virtuales van a seguirse manteniendo, ante lo cual deberíamos de ir generando nuevas pautas, nuevos aspectos para ir mejorando. A título personal, considero que por el más esfuerzo que se pueda realizar para que la audiencia virtual pueda ser llevado, ¿no? De una forma dentro de lo posible, la más adecuada, no va a cotejar nada a las audiencias presenciales. En las audiencias presenciales, los gestos, las oralizaciones, el ambiente mismo dota al arbitraje de una ritualidad oral que difícilmente se va a alcanzar en las audiencias
virtuales. Con eso no quito para nada el gran mérito y el gran esfuerzo que están haciendo los centros de arbitraje, los árbitros, las partes, pero sin embargo, no se va a mantener esta misma sensación, ¿no? De todo lo que se puede percibir en una audiencia arbitral. Por ende, pienso que se va a tener que retornar a las audiencias presenciales en algún momento. Y finalmente, a título de sugerencia, ¿no? Es importante que los abogados, los procuradores, los testigos, los peritos, los árbitros, podamos constantemente ir coadyuvando esfuerzos para ir mejorando las destrezas legales. La oralidad ya es una realidad hace muchos años en el arbitraje y como lo he estado comentando, considero que el balance es muy positivo. Hay audiencias arbitrales de un nivel muy altísimo, nacionales e internacionales, que simplemente pues están dando lustro, están dando bastante realce a la práctica arbitral en el Perú. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Damos muchas gracias al doctor Roger Vidal. A continuación, presentamos